noches, mi nombre es Florelba Ramírez Ballesteros. Actualmente estoy cursando la especialización en Neuropsicología de la Educación y hoy les voy a hablar sobre el trastorno negativista desafiante en la materia Trastornos del aprendizaje cognitivo y del comportamiento con el docente Peter Murcia. ¿Qué es el trastorno negativista desafiante? Bueno, nosotros normalmente nos encontramos con niñas o niños que tienden a ser desobedientes, que suelen no hacer caso a sus papás, a la autoridad. Entonces, los malos comportamientos pueden deberse a un trastorno de la conducta que debe ser controlado para evitar problemas más delicados en el futuro. En la población general, la prevalencia se estima que se encuentra entre el 2 y el 16%. Entonces, a un niño que presenta los síntomas del trastorno negativista desafiante, debe hacérsele una evaluación completa. Es importante buscar otros desórdenes que puedan estar presentes, tales como trastornos de déficit de la atención, hiperactividad, trastornos del aprendizaje, entre otros. Entonces, el trastorno negativista desafiante se define por un patrón recurrente de la conducta oposicionista, negativista, desafiante, desobediente y hostil dirigido a las figuras de autoridad. Bueno, no se sabe con seguridad cuál es la causa que produce este tipo de trastorno, pero hay diferentes teorías que intentan buscar su origen. Primero está la teoría del desarrollo, entonces. Defiende que los problemas comienzan a surgir en el niño o la niña entre el año y los 2 años. En el desarrollo posterior encuentran dificultades para emprender a ser autónomos y separarse de la persona que ha ejercido en ellos la función materna, a la que se encuentran excesivamente unidos. Entonces, en este caso, las actitudes negativas responderían a aspectos del desarrollo que no se resolvieron en el momento adecuado. Y la teoría del aprendizaje plantea que los comportamientos negativistas del trastorno son productos de conductas negativistas empleadas por personas del entorno cercano del niño, como por ejemplo castigos o gritos. Esto da lugar a la aparición de conductas agresivas, desafiantes y rebeldes, ya que así pueden llamar la atención de sus padres y obtener preocupaciones de estos por sí mismos. Entonces no hay un patrón familiar distintivo en estos niños, aunque se ha visto que los padres de niños con este tipo de trastornos están interesados de manera exagerada en el control y en la autonomía. Bueno, existen 4 criterios para el diagnóstico del trastorno negativista desafiante, que es el criterio A, el criterio B, el criterio C y el criterio D. Entonces el criterio A nos dice que un patrón de comportamiento oposicionista, hostil y desafiante que dura por lo menos 6 meses, estando presente 4 o más de los siguientes comportamientos. Primero, que se enfurezcan y hagan pataletas. Segundo, que discuten con los adultos. Tercero, desafían activamente a los adultos y se rehúsan a cumplir sus obligaciones. Cuarto, molestan deliberadamente a otras personas. Quinto, acusan a otros de sus errores y su mal comportamiento. Sexto, son susceptibles o fácilmente molestados por otros. Séptimo, son resentidos. Y octavo, son rencorosos. Entonces, en criterio B, el trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la actividad social, académica y laboral. El criterio C, los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico o de un trastorno de estado de ánimo. Y el criterio D, no se cumplen los criterios de trastorno disocial y si el sujeto tiene 18 años o más, tampoco los de trastorno antisocial o de personalidad. Los síntomas suelen aparecer antes de los 8 años y es más frecuente que ocurra entre el sexo masculino hasta la pubertad, momento en el cual parecen igualarse las proporciones en ambos sexos. Bueno, el trastorno negativista desafiante puede variar según su gravedad. Entonces, está leve, moderado y grave. Cuando es leve, los síntomas se presentan en un solo entorno. Por ejemplo, en el hogar o en la escuela o en el trabajo o con los pares. Cuando es moderado, algunos síntomas se dan en al menos 2 entornos. Y cuando es grave, algunos síntomas se presentan en 3 o más entornos. Bueno, a veces es difícil reconocer las diferencias entre un niño de carácter fuerte o emocional y un niño con trastorno negativista desafiante. Es normal observar una conducta negativista en ciertas etapas del desarrollo del niño. Los signos del trastorno negativista desafiante por lo general comienzan durante los años preescolares. A veces el trastorno negativista puede manifestarse más tarde, pero casi siempre antes de los primeros años de la adolescencia. Estos comportamientos causan un deterioro importante en la vida familiar, en las actividades sociales, en la vida escolar y laboral.
Entonces, ¿cuáles son como esos signos que nos indican a nosotros que un niño puede estar sufriendo de este trastorno? Entonces, el estado de ánimo es irritable y airado, pierde los estribos a menudo con facilidad, se irrita o enoja con otras personas con mucha frecuencia, se enoja o resiste con frecuencia, su conducta argumentativa y desafiante, entonces a menudo discute con los adultos o con las personas que tienen autoridad, o sea, puede ser la persona que lo cuida o con su docente. A menudo desobedece de forma activa o se niega a cumplir con los pedidos o con las reglas de los adultos. Molesta o altera a las personas de manera intencional con frecuencia. Con frecuencia culpa a otras personas de sus errores o de su mal comportamiento. Son niños que por lo general tienen mucho resentimiento, suelen ser rencorosos y vengativos, y han demostrado un comportamiento rencoroso con todas las personas que lo rodean. Bueno, ¿cuáles son las causas? No se conoce una causa precisamente del trastorno negativista desafiante. Las causas contribuyentes pueden ser pues una combinación de factores hereditarios o del entorno, por ejemplo, la genética y el entorno. La genética, pues la disposición o el temperamento natural de un niño y las posibles diferencias neurobiológicas en la forma en que funcionan los nervios y el cerebro. Y el entorno, los problemas de crianza, que pueden involucrar la falta de control parental en disciplina y grave contradictoria, o el abuso o el descuido. El trastorno negativista desafiante también está vinculado, pues está asociado también a otros tipos de trastornos. Entonces, por lo menos cuando un niño sufre de hiperactividad o pues un niño autista también puede mostrar este tipo de trastorno. Bueno, el trastorno negativista desafiante es un problema muy complejo. Vamos a enumerar algunos de los posibles factores de riesgo del trastorno negativista desafiante. Vamos a hablar primero del temperamento. Un niño que tiene temperamento significa que tiene problemas para controlar sus emociones, como tener fuertes reacciones emocionales en ciertas situaciones o tener problemas para tolerar la frustración. Problemas de crianza. Un niño que sufre de abuso o descuido, que tiene una disciplina grave o contradictoria o que no tiene control parental. Otros problemas familiares. Pues un niño que vive con un solo progenitor o en medio de un conflicto familiar o que tiene un progenitor con un trastorno de salud mental o de consumo de sustancias. Bueno, el tratamiento para el trastorno negativista desafiante consta principalmente de intervenciones familiares, pero puede incluir otro tipo de psicoterapia y entrenamiento, tanto para el niño como para los padres. Con frecuencia el tratamiento dura varios meses y es importante que se trate cualquier problema que ocurra al mismo tiempo, como un trastorno de aprendizaje, porque si no se le trata, esto puede generar o empeorar la situación del trastorno negativista desafiante. Entonces, por lo general, no se administran los medicamentos solos para tratar el trastorno negativista desafiante, a menos que el niño también padezca otro trastorno de salud mental. Si el niño también padece otro tipo de trastorno, esto puede ayudar a mejorar estos síntomas. Entonces, por lo general, los conceptos básicos del tratamiento del trastorno negativista desafiante son, primero, entrenamiento a los padres, segundo, terapia de interacción padre-hijos, terapia individual y familiar, entrenamiento para la solución de problemas cognitivos y entrenamiento para las habilidades sociales. Entonces, entrenamiento a los padres, un profesional de salud mental, por lo general un psicólogo con experiencia en el tratamiento del trastorno negativista desafiante, puede ayudar a desarrollar habilidades de crianza que sean más constantes, positivas y menos frustrantes para el padre y para el hijo. Terapia de interacción padre e hijo. Entonces, durante esta terapia, un terapeuta, también un psicólogo, entrena a los padres mientras interactúa con su hijo. Terapia individual y familiar. Entonces, en este tipo de terapia, puede ayudar al niño a aprender cómo controlar la ira y expresar sus sentimientos de una forma más sana. Y la terapia familiar puede ayudar a mejorar la comunicación entre el padre y el hijo. El entrenamiento para la solución de problemas cognitivos, entonces en esta clase de terapia está pensada para ayudar a que el niño identifique y cambie los patrones de pensamientos que lo llevan a tener problemas de comportamiento. Y el entrenamiento para las habilidades sociales, el niño también puede beneficiarse de la terapia que lo ayude a ser más flexible y a aprender cómo interactuar de forma más positiva y eficaz con sus pares. Bueno, ya que observamos la bibliografía que yo utilicé para realizar mi exposición. Esta fue mi exposición. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido de su agrado.